Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la paracha número 21. Se titula Quitiza, cuando tomes. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Comenzamos con la sinopsis de la misma, el censo de los israelitas, la pileta para el lavado de manos y los pies de los sacerdotes, la fórmula del aceite de la unción, fórmula de incenso, designación de los constructores del tabernáculo, el Shabbat, Moshe se demora en descender del monte, el becerro de oro, el creador le informa a Moshe la cima del monte, la idolatría del pueblo del becerro de oro. Moshe intercede ante el Creador para que una vez perdone al pueblo. Moshe desciende del monte y al ver el acto de idolatría rompe las tablas. El mérito de los levitas para llevar a cabo el servicio divino. Moshe está dispuesto a ofrecerse para que el Creador perdone al pueblo. Luego del becerro, el pueblo sigue su marcha hacia la tierra prometida. La tienda del encuentro de Moshe con el Creador. Moshe le pide al Creador conocer su naturaleza. Las segundas tablas de la ley. Moshe asciende por tercera vez al monte Sinaí. El Creador revela sus atributos de misericordia. Advertencia sobre la idolatría. Acerca de las tres festividades de peregrinación a Jerusalén. El pacto se renueva y Moshe retorna con las segundas tablas. Bien, como dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos bastante hilo donde poder sacar. Y esto es para tener un gran entendimiento. Aunque una hora no creo que vaya a ser suficiente para hacer un buen énfasis de esta porción. Quería comenzar con la pileta para el lavado de manos y para el lavado de los sacerdotes. O sea, antes de entrar a la tienda de reunión. Y sé que hay mucha gente que dice, no, para hacer techubá, el perdón, ¿verdad? Sumergirse en agua, hay que ir a la playa, hay que ir a un río. Mira, aquí bien claro, está más que claro que los sacerdotes que entraban al sitio santísimo tenían que entrar limpios. Y esto es que tenían como una, ¿verdad? Como una fuente, una pileta donde había agua ahí. Ellos pues se lavaban las manos, o sea, no era ni de un río ni de una playa, era simplemente una vasija que estaba ahí. Ellos con eso se lavaban las manos antes de entrar al lugar santísimo, y esto era para que no murieran, para que no trajeran impureza, ¿verdad? Lo que era fuera de la tienda de reunión. Traigo este ejemplo porque nosotros con simplemente tener una ducha también nos podemos limpiar de impurezas. Podemos quedar ritualmente, ¿verdad?, puros, porque en varios escritos de la Torá menciona pues las cosas que nos convierten impuros. Y el Creador deja saber, ¿verdad?, que con agua, te limpiarás con agua o te lavarás con agua. Esta agua sí puede ser una agua también de ducha. Sé que hay personas que entienden que no, pero sí, aquí es, ¿verdad?, un claro ejemplo y contundente de que hasta esta agua ayudaban a limpiar y a purificar a los sacerdotes, que era algo, ¿verdad?, consagrado, era algo que para las cosas del Creador. O sea, que cuanto más uno puede ver esta grandeza y este entendimiento de esto, nosotros poder también lavarnos con agua de pluma o cualquier tipo de agua. Lo quería traer, ¿verdad?, para ampliar nuestro conocimiento en respecto a esto. Ojo, y lo que quiero decir es que sí, los sacerdotes adicional que se bañaban, al llegar a este punto, también se lavaban las manos y los pies, ya que entraban a un lugar santísimo.
Por otra parte, vemos como el aceite de la unción y el incienso eran claramente consagrados y no se pueden imitar. Esto era estrictamente prohibido y solo los sacerdotes lo podían hacer. Quienes debían de traer, ¿verdad?, los materiales para realizar este tipo de aceite era el pueblo. Y aquí volvemos a ver este gran colectivo de el sacerdocio con el pueblo. Y son cosas realmente bien interesantes. Son cosas que a veces, cuando, ¿verdad?, estamos haciendo o dialogando con alguien o alguien que no entiende, pues son cosas que a lo mejor no podemos ver con claridad, pero sí están aquí, sí están escritas y estos ejemplos son más que claros para poder entender este entendimiento de la... Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Eh, sí, gracias. Sí, bueno, continuando con el tema del lavado de manos o de pies que se menciona acá, claro, aunque se mencione que es para sacerdote, existe también una norma en las sinagogas caraítas de lavarse las manos y de quitarse los zapatos antes de entrar. Entonces, pero esa norma de quitarse los zapatos viene más cuando Moshe se presentó, ¿cierto? Cuando se acercó al arbusto ardiente ante la presencia del Eterno y se quitó los zapatos por orden del Eterno mismo. Y de allí viene esa costumbre de quitarse los zapatos, las sandalias, el calzado con el que uno anda. Antes de entrar a la sinagoga, que también es un lugar donde puede manifestarse la presencia divina. Eh, Comentando un poco acerca de cómo empieza esta paracha, el capítulo 30 de Éxodo, versículo 12 al 16, se menciona un dinero de rescate. Eh, Aquí está hablando un poco acerca de cuando se hace un censo a los hijos de Israel. Dice el versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Ya? Y dice que esto es un medio shekel. Ya, un shekel es más o menos 11,4 gramos de plata, el shekel bíblico, según lo que yo averigüé, un poquito más de 11 gramos de plata, y aquí dice que es medio shekel por persona, y dice que esa será la ofrenda. Y esta ofrenda dice, a ver, yo había leído acá, voy a seguir leyendo, que me parece que dice que tiene que darla a toda persona que tenga más de 20 años, ¿ya? De 20 años para arriba. Y dice, acá está, versículo 14, todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Eterno. ¿Ya? Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Siempre va a ser un medio shekel. Esto es cuando cuentan a los hijos de Israel. Luego también se habla del hin, que son como 3,6 litros. Esto está hablando acá en el capítulo 30, versículo 18. No, perdón, estamos en el 23, versículo 23, cuando está haciendo el aceite de santa unción. Aquí hay una fórmula del aceite, también una fórmula para hacer incienso, pero lo que quería mencionar es que está prohibido hacer ese incienso sagrado y está prohibido hacer este aceite de la santa unción. En versículo dice 32, sobre carne de hombre no será derramado el aceite de santa unción, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es. Por lo tanto, lo tendréis, por santo lo tendréis vosotros. El que hiciere este ungüento semejante será cortado de su pueblo. Y también lo mismo, la misma advertencia para el que hiciera un incienso sagrado, que aquí aparece también una fórmula, sale los pesos, el tipo de especias que se tienen que utilizar, pero dice en el versículo 37, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para el Eterno, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces esto también es un llamado de atención de no andar jugando, haciendo cosas que no están ordenadas para nosotros, que esto es exclusivo para los sacerdotes, a pesar de que hay cosas que se pueden quizás aplicar a una persona del pueblo de Israel que no sea sacerdote, pero tenemos que tener cuidado de no estar haciendo cosas que son exclusivas para sacerdotes, el resto del pueblo. Eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian.
acaba de decir Eric, que es bien importante entender que no podemos estar experimentando con querer limitar estas cosas sagradas para uso propio, porque en claro aquí lo dice que está prohibido hacer estas cosas, que esto tiene un uso específico para lo que el Creador mandó, y que cualquiera que se ponga a experimentar con hacer aceite de unción para uso propio y ese tipo de cosas, utilizando los ingredientes que aquí se mencionan, tratando de imitar ese aceite para esos propósitos, va a ser cortado del pueblo. O sea, el Creador lo ve mal, como una desobediencia en no seguir esta orden. Otra cosa que quería mencionar también, de lo que mencionaron en un principio del censo, quería mencionar como dato curioso que nuestros hermanos caraítas en Israel no permiten que el Estado de Israel haga censo con ellos, y es por eso que hoy en día es difícil saber la cantidad de caraítas que viven en el Estado de Israel por esta razón, porque ellos no están de acuerdo con que se haga un conteo de su comunidad, y queríamos traerlo a ¿verdad? Como un dato curioso, ¿verdad? Que ellos interpretan, ¿verdad? Que como aquí se menciona lo de sexo, pues ellos también pues no permiten que el Estado de Israel haga eso con ellos. Es bien interesante porque no se trata de no contar, porque se sabe que en otras ocasiones hay otros ejemplos en las escrituras donde hubo conteos de personas. Por ejemplo, cuando se iba a la guerra, el Creador mandaba a que se contaran los jóvenes de 20 años para en adelante, para saber cuáles eran los que estaban aptos para la guerra, y entre otras cosas. Pero aquí también tenemos el ejemplo de David, cuando David quiere saber cuántos hay del pueblo, y el Creador, sabiendo que el Creador no le permitió eso, y él como quiera se fue por encima de esa ordenanza y quiso saber cuántos eran del pueblo. Y yo creo que ese acto de David fue un acto como de incredulidad. El pueblo ya había hecho una promesa ya el Creador hizo una promesa de que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo numeroso, que iba a ser difícil de contar, y David, con este acto de querer contarlo, lo que hizo fue traer una plaga al pueblo. O sea, por culpa de su incredulidad y de su desobediencia, fue castigado. Y pues quería, ¿verdad?, mencionar y traer esto a discusión por lo que se menciona en esta parashá en el capítulo 30. Vamos a ir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí hay demasiado tema para en una hora poderle sacar el zumo, como dicen. Quería resaltar más bien el incidente en el que Moshe está en el monte Sinaí. Esto en el capítulo 31. Él está en el monte del Sinaí, allí haciendo las 2 tablas del testimonio. Estas tablas eran de piedras, dice que eran escritas con el dedo del Eterno. Mientras tanto, luego de haber dado instrucciones sobre el aceite, el incienso, habla también de los arquitectos del 31 y se señala la selección de Bezalel, de la tribu de Judá. Luego se habla del Shabbat. O sea que él empieza otra vez como un recuento de las cosas que deben hacer. Primero lavarse, luego ser ungido. Las cosas del Mishkan tenían que ser ungidas. Los ingredientes de ese aceite. ¿A quién se nombra que es Bezalel? Vemos entonces, coincidentemente, el becerro de oro. Mientras él está recibiendo estas instrucciones, dice que el capítulo 32, entre tanto, el pueblo empezó a darse cuenta de que Moshe le estaba llevando un largo tiempo descender de la montaña. En otras palabras, ellos se preguntaban como que él está cogiendo mucho tiempo, este Moshe vendrá. Vemos que entra una incredulidad
o una duda de que Moshe no aparezca más. O sea, lleva tantos días, puede ser que él ni aparezca. Entonces, a base de esa duda, pues ellos contaron con Aarón. Cuando ya el Eterno había escogido a Bezalel para construir ciertas cosas y hacer ciertas cosas, el pueblo escoge aquí a Aarón y le preguntan, bueno, haznos un oráculo para guiarnos. Entonces ellos se sintieron sin guianza. Ellos dijeron, espérate, aquí no ha llegado Moshe, vamos a escoger a Aarón, porque este no baja de la montaña. Entonces, a base de esa incredulidad, le piden, haznos un oráculo para guiarnos. No tenemos idea de qué le pasó a Moshe, el hombre que nos sacó de Egipto. Y ahí inmediatamente Aarón le pide a ellos que se quiten los anillos de las orejas y sus hijos. Ahí todo el pueblo quitó sus pendientes y se los llevan a Aarón. Ahí entonces comienza él a forjar este becerro. Empezaron a decir, este Israel es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro, hizo un anuncio, mañana habrá fiesta para el Eterno. En otras palabras, que Moshe se supone que bajara con esas tablas en la fiesta de Shavuot. Y entonces ellos, entendiendo que quizás él no iba a aparecer, ellos en su ignorancia y en su duda y en su incredulidad, escogen a Aarón y le dice a Aarón, mañana habrá fiesta para Elohim. Levantándose temprano de la mañana, el pueblo sacrificó ofrendas quemadas y trajo ofrenda de paz. Asimismo, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantaron para pasarlo bien. Mientras tanto, la reacción de Moshe, le habla el mismo Eterno a Moshe y le dice, desciende porque el pueblo, el cual sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y entonces comienza como una dinámica entre el Eterno y Moshe, que le dice el Eterno, he observado al pueblo y son un grupo inflexible. Ahora no trates de detenerme cuando desate mi ira contra ellos para destruirlo. Entonces haré de ti una gran nación. O sea, ahí vemos el aspecto de ira del Eterno. Hay un aspecto diferente que estamos viendo que se lo está revelando a Moshe. Entonces vemos a un Moshe que intercede por el pueblo otra vez. Dice que Moshe comienza a suplicar y le dice, ¿por qué desatar tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de Egipto con gran poder y una demostración de fuerza? ¿Por qué debería Egipto poder decir que lo sacaste con malas intenciones para matarlos en el país montañoso y borrarlo de la faz? Reitera tu despliegue de ira y abstente de hacer el mal a tu pueblo. Y entonces él les recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob que les juraste por tu misma esencia y declaraste que haría a sus descendientes tan numerosos como la estrella del cielo. O sea, como que él vuelve y dice, estoy intercediendo por lo mismo, que la misma palabra que tú habías dicho al principio, porque él está viendo el aspecto de ira. Y entonces vemos cómo cuando Moshe desciende, empieza a descender con las dos tablas del testimonio en la mano, que eran unas tablas escritas por ambos lados, que eran unas tablas cuadradas de zafiro, según dicen los comentarios, escritas con la escritura grabada sobre las tablas. Entonces, al aproximarse al campamento y al ver el becerro y el baile, ellos estaban supuestamente haciendo esta fiesta, Moshe desplegó su enojo, o sea, vemos otra vez aspecto de enojo, y lanzó hacia abajo las tablas que estaban en su mano, haciéndolas añicos. Aquí yo estaba leyendo un comentario y dicen, no que realmente que por su ira él tiró las tablas, sino que dice que cuando se aproximaba al campamento y vio lo que estaba haciendo ese pueblo, que las tablas se le hicieron tan y tan pesadas, haciendo como una alegoría, como un tipo de metáfora, la pesadez que causa el pecado que está haciendo el pueblo, que las letras hebreas que estaban grabadas en las tablas de zafiro comenzaron a salirse, se le hicieron tan pesadas las tablas sin las letras hebreas que las tuvo que soltar. Eso es un comentario, cómo se interpretó esto de que él tiró las tablas. Creo que hasta aquí, porque si sigo, tengo más, pero podría hacerlo en la otra ronda. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Perdón. Sí, hay mucho de qué hablar aquí. Un tema
que se le puede sacar mucho. No sé si Pavel tendrá algo tiene algo escrito, Sí, algo que... sí, shalom, mis hermanos. Gracias por permitirme de nuevo estar con ustedes. Sí, quería decir, se me escucha, ¿no? Sí, alto y claro. Ah, sí, gracias. No, sí, hablando acerca de este mismo punto de las tablas y del pecado, realmente, para mi entender, ese fue el gran pecado de Aarón. Ese fue el gran pecado de Aarón, porque desde el punto de vista, sabiendo de los milagros que veía directamente, no es que propio lo había escuchado de otra gente, sino había visto directamente los milagros que había hecho Elohim con el pueblo de Israel. Era la voz de Moshe. Sabemos que según se dice, Moshe no quería hablar, según dice la escritura, sí, así, Moshe no quería, entonces Elohim le pone a Aarón como voz, ¿no? Y Moshe como Dios, como poderoso, delante de Aarón, ¿no? Para el faraón. Y Moshe había visto, Aarón había visto de la mano directamente de Dios todos los milagros. Y cabe preguntar, ¿qué le pasó a Aarón en ese momento por la cabeza? ¿Tuvo miedo del pueblo? Porque si tú sabes que de los milagros que ha hecho Dios, directamente lo has visto con tus manos, lo has visto con tus ojos, lo has vivido directamente, ¿por qué te dio por pecar? ¿Qué pasó? Y entonces, realmente ese es el gran pecado. Hay muchos comentarios acerca de esto. Por ejemplo, que más adelante en la historia de Aarón, cuando que es consagrado como sumo sacerdote, hay comentarios, ¿no? Que dicen, tantas personas que comentan, dice que en ese momento, antes de ser consagrado como sumo sacerdote, vino delante de él el Hasatán y le dijo, tú vas a ser sumo sacerdote, que claro, Hasatán no lo veo como el diablo, ¿ok? Sabemos desde el concepto hebreo, caraíta, cuál es el concepto de Hasatán. Vino el acusador en ese momento y le dijo, tú vas a ser sumo sacerdote, ¿te recuerdas de cuando el pecado del becerro de oro? Esos son comentarios, ¿no? Pero sí sabemos que, para mí entender, ese fue el gran pecado de Aarón. Ese fue el gran pecado de Aarón, vaya, aunque al final él quiso hacer el becerro de oro, hace una salvedad, como que diciendo que es Elohim. Este es Elohim, el Dios que lo sacó de Egipto. Él estaba haciendo esa salvedad ahí. Este es el Dios que lo sacó de Egipto. Pero sabemos muy bien que Dios no había permitido que se hiciera ninguna imagen. Y él lo sabía, sobre todo directamente de la propia boca de Moshe y la propia boca de palabras de Elohim. Y entonces es un gran error. Ciertamente, esa interpretación que acaba de dar mi hermana acerca de las tablas, siempre el judaísmo ortodoxo ha querido justificar los errores de los grandes siervos del Señor, ¿no? Siempre ha querido justificar ¿cómo decir? Sus malas acciones. Sabemos que literalmente dice que Moisés se enojó tanto que rompió las tablas de piedra. No es que eran pesadas, no es que eran... son comentarios que son aceptables a escucharlo para una manera de aligerar un poco, pero sabemos que Moisés era un hombre que se enojaba, a pesar de que era el hombre más manso que existía sobre la tierra. Y vemos que uno cuando golpeó la piedra, si mal no me recuerdo, para sacar el agua, lo hizo con enojo, cuando estaba en medio del desierto. Más adelante lo veremos. Entonces Moshe realmente era un hombre, a pesar de todo, que todavía necesitaba, como todos nosotros, ¿cómo decir?, ser moldeado, y estaba en su proceso de ser moldeado, transformado y cambiado por Elohim, ¿no? Es lo que puedo decir hasta ahora. Muchas cosas ahí realmente tenemos para cortar de ahí. Por ejemplo, ahora minutos después viene la construcción minutos después líneas después de esta que estamos viendo, viene la construcción de las personas que son designadas para, ¿cómo decir?, para la construcción del templo, y después viene acerca del Shabbat. Temas para hablar tenemos un montón,
de temas para hablar ahí. Pienso que la clase realmente podría ser tocada en dos partes, porque la parte de Shabbat es importantísima. Eso lo podemos ver. Concepto de Shabbat, de qué cosa es trabajar, desde el punto de vista ortodoxo, cómo lo han interpretado ellos, y así podemos hablar. Hasta aquí mi intervención, mis hermanos. Gracias, Pavel, por el aporte. Y sí, de hecho, Moshe era una persona que sí se enojaba, y sí. Y cuanto más los hijos de Aarón, uno de los hijos de Aarón, creo que era Eleazar, traspasó a uno de los hijos de Israel por llevar mujeres medianitas de Medián al, me olvidó ahora la palabra, sí, llevarlo al campamento. Su enojo fue tanto que los traspasó, o sea, y el creador apaciguó la ira. Vemos que esto de enojarse con las cosas sagradas, y más cuando tenían la presencia, ¿verdad?, del creador presente, era de enojarse. Así que algo como que, ¿verdad?, que tenemos que tener presente en todo momento. Quería aquí leer: Moshe intenta intervenir por el pueblo y el creador les hace saber que quienes serán los responsables de las malas acciones, o de aquellos que no han entendido. O sea, la ignorancia es un mal grande y terrible, la cual no te exonera de un castigo. Una de las cosas interesantes en este relato del becerro, y quiero ser un poco enfático, claro, cuando vemos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y quiero hacer entender esto, se van también personas egipcias. Y quiero leer aquí en Vayikra 24:10. Dice: en aquello, ¿verdad? En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un hombre egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un varón de Israel riñeron el real. O sea, estamos viendo aquí que, obviamente, sí, era una unión, era un pueblo, salió de Egipto un pueblo, pero vamos viendo de que sí, del pueblo de Israel salieron muchos egipcios también. Vemos que cuando Israel entra a Egipto, cuando José interviene, ¿verdad? Para que dice: padre, si te pregunta Faraón, tú dile que somos de ganado desde años, para que le dieran la tierra de Gosén, porque los egipcios abominaban a los pastores, y eran porque ellos entendían que estos animales eran deidades también. Entonces, cuando vamos trazando todo esto, vemos que quienes infundieron esto del becerro fueron parte de los egipcios también. Y claro, sabemos, como aquí Pavel menciona, que era como no imposible que Aarón hubiese permitido. Aarón sí le cuenta después a Moshe que decía, si no lo hacía él iba a morir. Pero entonces se vio como amenazado de una forma, ¿verdad?, indirecta, de que él tenía que realizar eso para ello. Entonces vamos viendo una dinámica de que sí, el pueblo, parte del pueblo que obligó a hacer esto, sí, era con una mentalidad egipcia de que tenían a estos animales por dioses. Entonces, para mí es algo, ¿verdad?, un poco entendible, y poder entender este lapso, porque hay que entender también la parte de cuando Israel entra a Egipto, la parte de que los egipcios se mezclaron con los hijos de Israel, tuvieron hijos, un solo pueblo, claro, el creador los llamó mi pueblo. O sea, da más que entender que cualquier otra nación, siempre y cuando, ¿verdad?, se esté como al creador único y haga los procedimientos de acercarse a él, es parte del pueblo de Israel. Vemos todo esto y todo encaja, pero sí, es una parte bastante chocante. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí. Bueno, avanzando un poco acá en el capítulo 31, a partir del versículo 13, empieza a hablar un poco acerca del Shabbat, que es un mandamiento que se repite mucho en las Escrituras, ¿cierto? Versículo 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ya, entonces aquí queda súper claro que es un séptimo día semanal,
Entonces esto no se calcula, porque si se calcula ya no deja de ser un séptimo día semanal y se convierte en cualquier otro día de la semana. Otro tema que habla de las fiestas perdón. Por ejemplo, quería comentar acá un texto del 32 versículo 5 de lo que dijo Aarón. Cuando estaban haciendo el becerro de oro, el versículo 5 dice que Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. Entonces nosotros muchas veces hemos visto que fiestas paganas, la gente dice que son fiestas para Dios. No, es que yo hago esto porque lo hago para Dios, yo no lo hago para adorar a un ídolo o algo falso, pero aquí Aarón cometió el mismo error, dijo mañana será fiesta para el Eterno, pero si no está ordenado en la Torá, no es una fiesta del Eterno, es una fiesta inventada, una fiesta falsa o idolátrica. Otra cosa que quería comentar, que como se menciona que el Shabbat es para los hijos de Israel, pero nosotros lo hemos visto que también es para extranjeros que se están acercando al Eterno, porque en el mandamiento de los 10 mandamientos donde sale Éxodo 20, en Éxodo 20 versículo 10 dice: más el séptimo día es de reposo para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puestas. Este es un extranjero residente, un Ger Toshav, que puede ser un extranjero que antiguamente vivía con los hijos de Israel o vivía en la tierra de Israel, pero cualquier otro que se esté acercando a Israel, como Israel está repartido, los judíos especialmente están aquí en Latinoamérica, en Australia, en Canadá, en todas partes. Entonces, eso del extranjero residente se refiere más que nada a un extranjero que se está acercando al pueblo de Israel, un extranjero que quiere adorar al Eterno como corresponde, que se está acercando a la Torá. Entonces, todos esos extranjeros que se están acercando a la Torá tienen que guardar el Shabbat también. Es interesante también el 32 versículo 7, aquí en Éxodo, que yo lo leí, dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ¿se fijan que le dice tu pueblo? Ya no dice mi pueblo, acá en este momento dijo tu pueblo, eso viene del hebreo ameja, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿cierto? Y sabemos que después incluso estuvo a punto de exterminar ser pueblo de Israel. Le dijo: déjame que se encienda mi ira, en el versículo 10. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Ya? Pero después vemos cómo Moshe intercedió por el pueblo y el Eterno reconsideró, ¿cierto?, esa decisión. Versículo 32, capítulo 32, perdón, y versículo 33. Versículo 32 dice: te ruego que perdones su pecado, si no, ráeme o bórrame del libro que has escrito, le dijo Moshe. Y el Eterno responde a Moshe: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. A este es como un libro de la vida, me imagino yo, donde están registradas las personas que van a resucitar, las personas que van a estar en el mundo venidero. Y el Eterno responde que al que peque contra él, a ese va a borrar del libro. Entonces aquí nosotros vemos que esto es algo personal, que estar en el reino divino, en el reino de Dios, ser resucitados y todas las bendiciones que vienen en el futuro, todo eso va a ser de acuerdo a nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que estemos haciendo ahora en esta vida. Ya no depende de lo que hagan los demás, sino es algo bastante de nuestra conducta personal. Eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Quería leer lo que dice aquí Yehoshua 5:2. Lo voy a leer un momentito. Dice: en aquel tiempo el Creador le dijo a Yehoshua: hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Yehoshua se hizo cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de Aralot, en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Yehoshua los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, es a saber los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz del Creador. Por lo cual el Creador les juró que no les dejaría ver la tierra, del cual el Creador había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Aquí bien claro, ¿verdad? Reforzando lo que acaba de mencionar nuestro hermano Eric. Sí,
la Torá se tiene que seguir. Incluso antes de entrar a la tierra, o sea, ya entrando a la tierra tenían que circuncidarse. O sea, esto es una ley para todos los varones que quieran entrar al pacto. Obviamente, esta parte no se puede pasar por alta. ¿Y quién los circuncidó? Pues, quien los circuncidó a estos, ¿verdad? A estos varones, sí, fueron por mandato del Creador a Yehoshua. Esto es un claro ejemplo contundente de que sí tenemos que hacer las cosas según como nos estipula la Torah. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, no quiero repetir ya de cosas que han discutido ya porque sé que es mucho y queremos avanzar, pero solamente quería añadir que una de las cosas que a mí me fascina de las escrituras cuando se habla de los patriarcas y de las personas que fueron importantes, que hicieron cosas importantes o que fueron elegidos por el Creador para hacer cosas importantes en el pueblo de Israel, las escrituras siempre los ponen, no los ideologizan, sino que los ponen humanos, o sea, eran personas que tenían virtudes y defectos también, y es una de las cosas que a mí más me encantan de los relatos de las escrituras, que vemos que son personas humanas, son personas que cometen errores, y no por esto el Creador lo echa a un lado, sino que los va moldeando y los va encaminando para que llegaran a un tipo de perfección delante de los ojos de él. Y yo creo que Moshe dice que nunca habrá ni hubo ni habrá alguien como Moshe, un profeta como Moshe, y Moshe tenía una virtudes bien grandes. Yo creo que cuando Moshe baja del monte y ve al pueblo hacer estas cosas, yo me transporto, ¿verdad? Y yo creo que esto fue como algo tan decepcionante, fue algo de frustración, de dolor, de celo a las cosas del Creador, y yo creo que es lógico y aceptable que se haya molestado por haber visto esta conducta del pueblo. Vemos después también como Aarón se excusa de haber permitido que pasara esto, porque pues dice, no, si no permito esto, me linchan aquí el pueblo. Y yo creo que Aarón pudo haber sido más celoso con las cosas del Creador y pudo haber sido más firme. Y ahí vemos entonces cómo el poder de liderazgo lo tenía en ese momento Moshe. Y también es bien importante, ¿verdad?, traer estas opiniones a la mesa para que cualquiera que esté escuchando pueda también tener diferentes perspectivas y llegar a sus propias conclusiones. Siguiendo ¿verdad?, con la palabra, quería seguir un poquito atrás en el capítulo 31, que creo que se saltó algunas cosas de este capítulo, y después entonces poder seguir con más adelante. Que es bien interesante que aquí se habla de que el Creador escogió a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo escogió y lo llenó del espíritu de él, para que pudiera tener la sabiduría y entendimiento para poder hacer todo tipo de artesanía. Y esto es algo que se había hablado en unas conferencias anteriores, y es bien interesante que es el Creador el que, ¿verdad?, quería traer esto al tema. El Creador es el que da estos atributos, estas habilidades a las personas. Cuando vemos una persona y uno ve que tiene como una habilidad nata, uno dice, wow, tú naciste con esta virtud, ¿verdad? Y vemos que es el Creador el que da estas virtudes, estas habilidades a personas para que puedan trabajar en diferentes tipos ¿verdad?, de arte. Y es bien interesante, ¿verdad?, que a veces nos olvidamos de que estas habilidades que algunas personas tienen provienen del Creador y no las utilizamos, no las aprovechamos para un tipo de agradecimiento, o sea, devolvérselas al Creador, porque aquí vemos que el Creador, cuando le da al hijo de Uz
esto, ¿verdad? Esta sabiduría, este espíritu de sabiduría en la artesanía, lo dedica a la construcción de las cosas, ¿verdad? De los instrumentos del templo. Y es interesante que nosotros debemos de, cuando descubrimos un tipo de talento, utilizarlo para, ¿verdad? Para cosas que tengan que ver con el creador. Y es interesante, ¿verdad? Este tema quería traerlo también. Aquí también vemos que en este capítulo se empieza a hablar ahí del Shabbat. Se dice que guardarán el Shabbat porque está apartado para ustedes y es algo sagrado. O sea, el Shabbat es un día sagrado, Kadosh. Y el Shabbat es algo que tenemos que observar por todas nuestras generaciones como estatuto perpetuo. O sea, esto va a ser por siempre y para siempre el Shabbat. Y es bien interesante, y lo que quiera que habitéis, también hay que guardar el Shabbat. No hay ninguna excusa para no guardar el Shabbat. Y nosotros tenemos como, ¿verdad? Los que somos ya, que estamos dentro del pacto, tenemos que esforzarnos por guardarlo. Y es bien interesante que aquí pues, se habla de este tema del Shabbat, y más adelante pues seguimos, ¿verdad? Hablando del Shabbat, que ya añadir eso al tema y seguimos con la Torah. Gracias, Ilan, por el aporte. Reforzando lo que acabas de mencionar, sí, estas personas que fueron, ¿verdad?, dadas con este espíritu de sabiduría, comprensión, conocimiento, de todo, ¿verdad?, para hacer estas cosas del templo. Fíjense que uno era la tribu de Judá y el otro se menciona la tribu de Dan. Eran cosas para el sacerdocio, y aún así lo hicieron personas de, ¿verdad?, o sea, del pueblo. No lo hicieron los sacerdotes. Eso, ¿verdad?, da a entender también que antes de ser santificado, sí, el pueblo trabajaba en esta obra, pero luego de santificarse, de que se le santificara solamente para los sacerdotes, luego de ahí en adelante eran cosas consagradas, apartadas exclusivamente para el sacerdocio. Es algo como que, ¿verdad?, como para reflexionar, que hay gente que dice, no, esas cosas del templo, todo sí, pero en un pasado, antes de hacerlo, claro, lo hicieron el pueblo. Volvemos a lo mismo, es un convenio. El pueblo le trae, hace los materiales o trae los materiales, y el sacerdocio se encarga de la otra parte, que es como, ¿verdad?, algo para reflexionar. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí yo puedo ver el carácter del Eterno y el carácter del pueblo, así mismo el carácter de Moshe. Hablando del pueblo específicamente, vemos un pueblo, número 1, que está dudando, número 2, que entra en una rebelión, y número 3, que proclama a una figura de metal como su Dios. Entonces vemos son como dos cosas opuestas. Por ejemplo, ¿cuál es lo opuesto a el Mishkan? Primeramente, el Mishkan lo que representa es la interiorización de la voluntad divina. Como este Mishkan, que quizás no representa mucho, no tiene el oro por fuera, pero sí tiene las tablas de oro, el arca es de oro por dentro, es una interiorización de esa presencia divina. Sin embargo, vemos a la otra forma, el becerro de oro, que es una exteriorización de la voluntad de un ego que pide una guianza. O sea que hay unas oposiciones aquí. El ego que se exterioriza y lo vemos como oro, sin embargo, la voluntad divina que está reflejada dentro del mismo Mishkan. Entonces vemos cuál es el pecado realmente, es el pecado de rebelión, que se paga muy caro. En ese día mueren como 3,000 personas. Luego vemos un Moshe que vuelve a subir por segundas tablas en el capítulo 44, que se le ordena: talla 2 tablas para ti, tal como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las mismas palabras que estaban sobre las primeras tablas que rompiste. Pero entonces vemos el aspecto de misericordia. Aquí mismo en el capítulo 34, vemos el versículo 5, comenzando, dice que el Eterno se reveló en una nube y ella se paró allí con Moshe. Moshe llamó el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces vemos ya como algo que está apaciguando, está expiando por esa rebelión.
el versículo 6, que es uno de mis versículos favoritos, que yo te digo que la persona que escucha este versículo se da cuenta que la misericordia tan grande que tiene nuestro Elohim. Dice que Elohim pasó delante de Moshe y proclamó: Elohim, Elohim, omnipotente, misericordioso y benevolente, lento para la ira. A pesar de que él presenta su ira inicialmente, dice que él es lento en la ira, con formidables recursos de amor y verdad. Él recuerda acciones de amor por miles de generaciones, perdonando el pecado, la rebelión y el error. No absuelve a quienes no se arrepienten, sino que tiene en cuenta los pecados de los padres para sus hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al Moshe escuchar esto, dice que él rápidamente inclinó la cabeza y se posternó. Y dice el 9, si estás de hecho, dice Hashem, si está de hecho complacido conmigo, o Elohim, que mi Señor vaya entre vosotros, le dice Moshe, esta nación puede ser inflexible, pero perdona nuestros pecados y errores y haznos tuyos. O sea que vemos aquí un arrepentimiento empezando desde la cabeza de Moshe, representando a todo el pueblo. Dice que él hará un pacto a partir de ese momento. Dice, haré un pacto delante de todo tu pueblo y haré milagros que nunca han sido llevados a la existencia en todo el mundo, entre cualquier nación. Todo el pueblo entre quienes moras verán cuáles temibles son las acciones que yo, Elohim, hago contigo. O sea que verdaderamente vemos el aspecto de misericordia. Luego que pasa todo eso, que incluso que él pudo haber hecho otra nueva nación, como la misericordia de él aquí se presenta de una manera inexplicable, divina, preciosa, a partir de las segundas tablas que sube Moshe de nuevo. Y aquí el versículo 34-14, y hace hincapié de nuevo, no te inclines ante ningún otro Dios, puesto que Dios se le conoce como quien demanda adoración exclusiva y de hecho la demanda. Y el 17, y no hagas ningún ídolo de metal fundido. Vuelve y recalca de nuevo el pecado de idolatría, que es bien profundo. O sea, no es solamente hacer una figura de fundición, sino detrás de los pensamientos que está y todo lo que conlleva ese momento de adoración a esa figura de metal, o sea, fundida. Entonces, primeramente, pues tiene que salir del corazón el arrepentimiento del pueblo, para que entonces no lleven a cabo estas rebeliones. Más o menos eso es lo que quería compartir en este momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, es bien bonito eso que acabas de leer. El Creador es lento para ira y grande en misericordia. Y yo creo que si a lo mejor Noah, quién sabe, ¿verdad? Eso uno deduciendo acá. Si Noah hubiese tenido esas palabras para poder, quién sabe si hubiese el diluvio o no. Quién sabe si cuando Abraham también habló con el Creador. Sí, y sí, Abraham se ve que tiene una conversación con el Creador y hablan por la destrucción, ¿verdad? De estas tierras. También tú sabes que en cada generación vemos estas conversaciones con el Creador diferentes, de modo diferente. Y el Creador, fíjese, algo bien interesante que el Creador le dice a Moshe, aparte a tu lado que los voy a consumir en un momento y de ti haré una gran nación. Y Moshe que se detiene a recordarle todo esto, ¿verdad? Como que, mira, pero, o sea, lo sacaste con tu mano poderosa para matarlo aquí. O sea, como que ese carácter de Moshe fue tan único. Y sí, claro, el Creador, algo, a mí se me paran los pelos porque yo digo, wow, tanta maldad, y el Creador si uno tiene las palabras, ¿verdad? Según el corazón de uno, el Creador ve tus intenciones y quién sabe si el Creador, ¿verdad? Actúa de manera a tu corazón porque, o sea, somos su creación y yo creo que el Creador lo menos que quiere es el mal para nosotros, destruirnos. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, Sharon, gracias. Bueno, vemos aquí que debido al pecado del becerro, Moshe
toma una acción y dice que se para delante del campamento y dice que todos los que estén con él, con el Dios de Israel, se pongan al lado suyo, ¿no? Y vemos que la tribu de Leví se puso al lado suyo y le dijo que pusieran su espada en su cintura y bueno, la ordenanza fue acabar con todos aquellos con todas las personas, vaya, con todas las demás personas. Y como habían dicho anteriormente, la escritura dice que ese día hubo más de 3,000 muertos, no importando quiénes fueran, si adultos, hombres, mujeres, niños, hubo más de 3,000 muertos debido al pecado. Y eso nos enseña que, como siempre he escuchado a través en la iglesia, que provengo de la iglesia cristiana, que hay pecados de muerte, y vemos que lo sabemos que hay pecados de muerte, y parte de este pecado es un pecado grave, es un pecado de muerte. Incluso vemos como nuestro Creador quería exterminar al pueblo, y como había mencionado, le dijo a Moisés, yo lo voy a exterminar y voy a sacar de ti un pueblo. Y entonces que Moisés interviene, ¿no? Pero nuestro Padre Celestial es tan misericordioso en gran manera que aún así, después de que Moisés intercede, tiene la bondad, por decirlo, la gracia, porque eso es gracia, que no solamente como se dice que como dicen los cristianos, que la gracia se ve solo en el Nuevo Testamento. Es una mentira grandísima. Para esto vemos que gracia, a lo que le llaman gracia a los cristianos, ¿no? Esta gracia de nuestro Padre Celestial, esta misericordia que tiene nuestro Padre Celestial, y perdona al pueblo, incluso después hace un nuevo pacto con ellos, un pacto, no un nuevo pacto, hace un pacto, renova el pacto, que lo vemos en el capítulo 34. Y cómo decir, mis hermanos, y Jehová le dice, si yo voy con ustedes, realmente los extermino, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Realmente sabemos cómo es el pueblo de Israel. Hoy por hoy lo estamos viviendo. La mayoría del pueblo de Israel es de cabeza dura, como se dice. Pero bueno, Dios aún es misericordioso, Dios aún es lleno de amor, y como decía mi hermana Minerva que leía, realmente todo lo que podamos hacer, nunca se va a comparar en el sentido con el amor de Dios. Porque aún cuando nosotros hagamos las cosas nuestras, estamos haciendo nuestra labor. Nuestro Padre Celestial siempre ha sido un Dios, un Elohim de misericordia y de amor, y que se abran nuestros corazones para que podamos arrepentirnos y retornar a sus sendas. Es lo que quería decir, mi hermano. Gracias, Pavel, por el aporte. Quería, ¿verdad? Leer aquí un poco más arriba, al principio. En el censo de los israelitas, por su rescate, era de medio shekel. Y vemos que la misma cantidad era tanto para el pobre como para el que tenía más. Y quiero, ¿verdad? Como que dando un resumen de todo. El Creador sigue confirmando su justicia de equidad para todos. O sea, el Creador es un Creador de justicia, y siempre va a velar lo mismo para uno como para otro. Si nos fijamos bien en el sacerdocio equitativa y en los tribunales de justicia, o sea, vemos que le da una orden a los sacerdotes, a los ancianos, y todo es la misma justicia, y todo se va a medir por la misma vara, tanto para el que tiene más como para el que tiene menos. Les traigo este ejemplo para comprender que el Creador no tiene favoritos, y toda su palabra es de justicia. De que hay gente pues que la va a criticar, pues sí, hay mucha gente que va a criticar esto de la Torah, pero ¿sabes qué? Es porque no lo entienden, no tienen sabiduría, no tienen entendimiento, son ignorantes todavía, no han llegado a lo mejor a un entendimiento tal vez como el que, por ejemplo, ¿verdad? El que nosotros tenemos, otra gente más pues ha entendido, y pues hay unos que nacen para perdición y otros que nacen pues para vida. Y yo digo que pues el Creador pues conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, pero esto de la rectitud, esto de la justicia, el Creador no tiene como que a alguien especial, simplemente cumple y vivirá.
esto del Shabbat me llama mucho la atención, poderlo, ¿verdad? Decir que dice, cuiden mi Shabbat. O sea, el Creador dice mi Shabbat. El Shabbat, si lo cuidamos, el Creador también nos cuida y nos bendice. Este Shabbat es el Shabbat de siempre, el Shabbat de la semana, el Shabbat del conteo de 7 días, porque si vemos en la creación, vemos el conteo de días, a ver si pasaron, qué sé yo, tantos días, tantos años, tantos meses, pero el Creador habla de días. El primero, el segundo, el tercero, el Creador no habla de unas fases lunares, no habla de unas fases solares, no habla de un tiempo exacto, habla de unos días, un conteo de días. Así que debemos de ser, ¿verdad?, diligentes en guardarlo y cuidarlo. ¿Cómo lo podemos guardar y cuidar? Bueno, la instrucción nos las da, no realizando trabajo ordinario, no realizando ventas, no transacciones, etcétera, etcétera. Son tantas cosas importantes para entender. Y dice, cuiden mi Shabbat. Yo creo que este es realmente el verdadero reposo del que el Creador más tiene promesa, porque dice, lo que yo hago, esto es lo que va a ser diferente al pueblo de Israel, el Shabbat. Esta es la distinción entre yo y el pueblo de Israel, que guarden mi Shabbat. Y yo creo que para mí es algo como que honorable poder decir yo guardo el Shabbat. Ajá, pero ¿cómo lo estás guardando? Y yo creo que el Shabbat, este Shabbat del que se menciona al principio es el Shabbat que se está hablando aquí de 7 días. Así que los hijos de Israel, nosotros los caraítas, ¿verdad? Y estos hermanos que también siguen esta fe, ¿verdad? Por así decir, esta fe hebrea, guardan este conteo de días, el conteo del séptimo día. El séptimo día lo guardará porque el Shabbat es reposo para el Creador. Y consta que no son las fiestas del pueblo judío o del pueblo hebreo, son las fiestas del Creador. Y este día es el día que el Creador apartó de la creación para nosotros guardarlo. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias, sí, el Shabbat es una de las cosas más importantes. Quería mencionar acá donde dice el capítulo 33, versículo 20, porque un poco antes, en el 18, Moshe le dijo al Eterno, te ruego que me muestres tu gloria. Ya, después el Eterno en el versículo 20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Luego sigue, y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, allí nosotros entendemos que estos son simbolismos, esto de la mano, la espalda, el rostro, simbolismos, porque si nosotros vamos al Éxodo 20, en el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces nosotros no podemos hacer una imagen del Eterno. Por eso entendemos que aquí donde se habla de que vio las espaldas o que lo cubrió con su mano, son simplemente simbolismo, lo cubrió y vio quizás su parte posterior cuando él pasó, pero por frente no puede verlo, no el rostro, sino que no lo puede ver por frente porque es tanta el poder, la gloria que moriría, quizás moriría quemado, no sé, pero no hay persona, como dice la escritura, que pueda verlo y seguir viviendo. Pero sí, quizás se puede ver de lejos, se puede ver su gloria, como cuando estaba en el monte Sinaí, vieron una nube espesa y vieron muchos rayos que salían de esa nube espesa. Eso sí se puede ver, porque eso es como lo que está cubriéndolo de alguna forma, pero me imagino que él es tan poderoso, como tanta energía que nosotros como seres humanos de carne y hueso no podríamos resistir todo ese poder. Eso quería comentar, gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Quería mencionar que lo que sucedió con el becerro de oro en el penal, conocemos que esto es un tipo de idolatría, pero hace tiempo estaba leyendo unos comentarios de Nehemías Tordo sobre esta paracha y él menciona algo de que hay dos tipos de idolatría. Y en esta paracha se ven estos dos tipos de idolatría. Se ve la idolatría
haciendo el becerro de oro, creando, adorando algo material, algo extraño, un objeto, una cosa. Y está la idolatría él menciona la idolatría de poner un intermediario. Y aquí vemos también esta paracha que el pueblo tenía a Moshe como intermediario, porque tenía tanto temor a enfrentarse ante el Creador que pusieron a Moshe como intermediario, y cuando Moshe no baja, que se tarde en bajar, ellos tienen este temor, y es por eso que entonces se van a la segunda idolatría, que es la del becerro de oro. Y es bien interesante que hoy en día todavía hay personas que en su corazón ponen intermediarios entre ellos y el creador, o ponen figuras, cosas extrañas ¿verdad? Como dioses, como para adoración. Y yo creo que nosotros tenemos que estar bien claros en esto y no hacer este tipo de idolatría, y buscar la manera de tener una conexión directa con el Creador, porque eso es lo que el Creador quiere de nosotros, que nosotros nos comuniquemos con Él directamente, no por medio de intermediarios, porque Él es el Dios de la creación, Él es el Dios de todo, y sus oídos están abiertos al que lo busca de todo corazón, y el que busca su ley, a ese Él escucha, y no hay por qué tener un intermediario para comunicarse con Él y ¿verdad? Buscar la manera de agradarle, buscarle. Quería también añadir que lo que estaba hablando ahora mismo él, que es interesante que cuando Moshe habla con el Creador, se le dice, permíteme conocerte, ¿verdad? Y el Creador le dice como que ningún humano puede soportar mi presencia. Si yo me presento ante ti, tú vas a morir. Y te haré ver mi gloria. Y sabemos que por ese suceso es cuando Moshe baja el resplandor de su cara, que se tiene que tapar la cara, porque para mí, ¿verdad? Esto es algo que es personal. Yo creo que esto es como el Creador, no fue que hubo una figura, había alguien ahí, o un humano, una figura de humano delante de Moshe, sino que hay que recordar también que también en todo momento ahí había el ángel del Creador. Estaba el ángel del Creador, que el Creador envió para que guiara al pueblo. Y en todo momento yo creo que Moshe se estaba comunicando con el ángel del Creador, pero cuando Moshe le pide al Creador que se muestre, entonces el Creador dice, ok, ya no vas a ver, ya lo que vas a presenciar en este momento no es mi ángel, sino que va a ser mi propia gloria. Yo mismo, para que pues, ¿verdad? Para que me pueda presenciar de alguna forma en la que no puedas morir, en la que no muera. Y es bien interesante, ¿verdad? Este relato, hay personas que pues afirman que no, eso, el Creador le mostró ahí, él dio una espalda. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, pues es algo contradictorio, porque el Creador dice que no te hará ninguna figura de nada. Entonces, si nos dejamos llevar porque Moshe dio la espalda, pues entonces podemos hacerle una figura de una espalda. Y eso es lo que el Creador nos quiere que hagamos. Entonces, porque el Creador es infinito, o sea, el Creador no tiene forma, el Creador abarca todo, y si el Creador abarca todo, pues no podemos encajonarlo en una figura, en un objeto, en algo que nosotros podamos a lo mejor palpar o visualizar. Y es bien interesante, ¿verdad? Que yo creo que esto es algo más como cuando Moshe escribe este suceso que a él le ocurre. Yo creo que él lo escribe de esta manera para que tengamos una idea de cómo fue ese suceso. Es algo como metafórico, para que tengamos una idea. Y este tipo de escritura se utiliza muchas veces, lo vemos en todo el Tanaj, donde a veces los profetas escribían cosas y para describirla utilizaban este método metafórico para que el lector pudiera entender, tener una idea de lo que él está tratando de hablar. Y es bien interesante, quería mencionar, ¿verdad? Este detalle en base a mi entendimiento para compartirlo con ustedes. ¿Cómo se hizo la ropa? Gracias, Irian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, yo creo que yo comenté más o menos lo que yo había leído, más o menos resumen, pero sí quería hacer un comentario un poco jocoso, ¿no? De lo que Ilia estaba hablando de las espaldas, y digo jocoso porque lo escuché de un rabino. Obviamente él dice, no es una imagen lo que va, pero él decía, cuando la esposa se enoja con el esposo, que usted le ve la espalda. Y entonces era como un poco jocoso, pero él lo que trató de enseñar es, quizás el Eterno está un poco enojado y le dio la espalda a Moshe. Lo digo solamente a manera jocosa porque me acordé exactamente de ese momento que él estaba tratando de darle un antropomorfismo, dicen, esto es un antropomorfismo. Pero quizás lo que pasó aquí no es un antropomorfismo, pero también es una metáfora en cuanto solamente le veo la espalda. Quizás en ese momento era una reflexión del sentir, de cómo se sentía o cómo él percibía al Eterno en ese momento, una percepción quizás del mismo, de cómo se sentía ese momento la relación con el Eterno. Pues nada, más o menos eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con Pavel. Adelante, Pavel. No, mi hermano, hasta aquí ya no tengo más nada que decir por ahora, gracias. Gracias, Pavel. Nos pasamos de la hora ya. ¿Alguien más tiene algún aporte, algún comentario que quiera dar al final? Pues si no, les deseo a todos Shavuot. Aguanto, gracias por su aporte. Shavuot todo, mi hermano.